madre increíblemente conmovida al descubrir la sorprendente verdad de su segunda gemela al nacer. Rosa nunca imaginó que su vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Desde el día que Valentina llegó a sus brazos, su mundo se había organizado en torno a la sonrisa de su única hija. El aroma a tortillas recién hechas y al café mañanero eran el telón de fondo de su existencia. Sin embargo, ese día, una carta del hospital rompió la tranquilidad de su rutina diaria. Con manos temblorosas y una sensación de pavor, abrió el sobre amarillento que revelaba una verdad que había estado oculta durante años. Valentina tenía una gemela, Sofía, dada en adopción en el instante en que nació. Un frío helado recorrió su columna vertebral. Su vida de sacrificios, de amor incondicional, de noches sin dormir por el bienestar de Valentina, se tambaleaba frente a ella. La pérdida de su madre durante el parto había servido de guía para todos sus pasos, pero ahora, ese vacío se multiplicaba. ¿Cómo podría haber dejado ir a su otra hija sin saberlo? La revelación la arrastraba a un abismo de sentimientos contradictorios. La alegría por la existencia de Sofía se mezclaba con la angustia de perder la estabilidad que había construido. Mientras su mente se desbordaba con pensamientos caóticos, Rosa se preguntaba si debía buscar a Sofía. ¿Quién era ella realmente? La vida que había construido podría desmoronarse como un castillo de naipes si decidía abrir la puerta a su pasado. Su hermana la advertía sobre el peligro de obsesionarse con esa búsqueda, la presión social y el juicio de los demás se hacían más intensos, y el temor de perder a Valentina se instalaba en su pecho como una pesada losa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa se encontró buscando respuestas en lugares que no había imaginado. La noche había caído, y las horas se deslizaban entre sus dedos como agua. Redes sociales, grupos de apoyo, páginas dedicadas a la adopción lentamente comenzaron a llenar su vida, cada historia resonaba en su corazón. La desesperación se convertía en una compañera constante mientras cada día se enfrentaba a la angustia de no saber si alguna vez conocería a su hija. ¿Era egoísta desear la felicidad de Sofía mientras mantenía la suya a toda costa? Valor y temor bailaban en su mente, empujándola hacia un terreno desconocido. La ansiedad se hacía palpable, su respiración se tornaba irregular y el sinfín de preguntas nublaba su razón. En el momento más oscuro de su dilema, Rosa recibió un llamado del agente de adopción. Sofía estaba dispuesta a conocerla. El mundo se detuvo. Una explosión de emociones la invadió. ¿Estaba preparada para este encuentro? La incertidumbre se instalaba en su pecho, como si una tormenta feroz estuviera a punto de desatarse. Y con cada pensamiento, se preguntaba, ¿podría el amor y el vínculo que la unía a Valentina resistir esta nueva realidad? La vida que había luchado tanto por crear incomodaba su alma, pues sentía que en un instante todo iba a cambiar. Mientras se dirigía hacia la dirección que le habían dado, el miedo y la esperanza se entrelazaban, creando un caos en su corazón. La verdad estaba a un paso, y con ella, el peso de una elección monumental. El timbre sonó con una resonancia inquietante, como un eco indeseado que reverberaba en su mente. Rosa se detuvo en seco, sintiendo el golpe de la realidad. En el último instante de duda, recordó cada sonrisa y cada abrazo que había compartido con Valentina. Aquellas memorias eran su refugio, su razón de ser, el hilo que unía su mundo interior. Sin embargo, aquel momento, colmado de tensión, prometía abrir una nueva puerta que nunca imaginó cruzar.
Al abrir la puerta, se encontró con un rostro desconocido, pero familiar en esencia. Sofía no poseía los rasgos de Valentina, pues era una mezcla única de su padre y de ella misma. Rosa sintió que el tiempo se detuvo mientras contemplaba a la mujer que había sido parte de ella y que, sin embargo, había vivido una vida completamente ajena. La mirada de Sofía irradiaba una madurez que resultaba desconcertante, y Rosa, en ese instante, se sintió pequeña y vulnerable. La conversación fluyó entre ellas como un río revuelto. Cada palabra, cada respuesta, se cargaba de significados ocultos. Sofía habló de sus sueños, de su vida, de las preguntas que también la perseguían. Rosa, al escucharla, empezó a comprender que la presencia de su hija gemela no solo iba a desafiar su estado actual, sino que también la confrontaría con la imagen de la madre que había querido ser. El encuentro puso en evidencia la fragilidad del vínculo que consideraba inquebrantable con Valentina. Cada respuesta de Sofía era una bomba de tiempo que revelaba la indecorosa posibilidad de que fuera el inicio del fin. Rosa lanzó un vistazo furtivo hacia el reloj de la pared, marcando las horas, y sintió que el tiempo se acababa. Mientras compartían experiencias, Sofía mencionó que había buscado a su madre biológica durante años. Las palabras hicieron eco y pesaron en el aire. Rosa sintió un hormigueo de culpa y dolor mientras una parte de ella se cuestionaba, ¿había sido suficiente para Valentina? ¿Y si Sofía encontraba en su madre biológica el amor que había anhelado? El diálogo derivó hacia decisiones profesionales y personales. Sofía compartió su pasión por el arte, por los colores vibrantes que usaba para expresar su dolor y sus esperanzas. Rosa sintió cómo su propia vida se desdibujaba frente a la claridad con que Sofía hablaba. Algo en su interior se despertaba, la chispa de un deseo casi olvidado. Quizás debería haber explorado mis propios sueños, pensó en medio de la conversación. Esa idea se debatía dentro de su mente, una madre que había puesto todo de lado por su hija, ahora se veía confrontada por la historia no contada de su otra hija y el anhelo reprimido. Pasaron las horas y la despedida llegó con la promesa de mantenerse en contacto. Al cerrar la puerta tras Sofía, la autoestima de Rosa se tambaleaba entre la satisfacción de haber tomado el paso y el terror de lo que vendría. En ese momento, se sintió perdida entre dos mundos. Las decisiones que tomara a partir de ahora definirían no solo el destino de su relación con Sofía y Valentina, sino también el rumbo de su propia vida. A medida que se sentaba en la mesa de su cocina, contemplando las tazas ya frías que ambas compartieron, el anhelo de redescubrirse emergió con fuerza. ¿Sería capaz de hacerlo mientras navegaba entre las emociones que estas revelaciones habían traído? La visión de un nuevo horizonte amenazaba con desestabilizar su esencia, haciéndola cuestionar si alguna vez podría ser lo que realmente quería ser, más allá de ser madre. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y con cada destello, un nuevo propósito despertaba en ella. Debo enfrentar mis propias sombras, se repetía. La siguiente elección que debía hacer no solo afectaría su relación con Sofía y Valentina, sino también la búsqueda de quien realmente era. El peso de la dualidad se hacía más evidente, y en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿estoy lista para enfrentar esa verdad oculta dentro de mí misma? Las puertas a su crecimiento personal estaban entreabiertas, y la inquietud se transformó en determinación. Era el momento de confrontar no solo a Sofía y Valentina, sino a la mujer que había relegado sus sueños por tanto tiempo. ¿Estaría dispuesta a luchar por ambas? El latido de su corazón marcaba el compás de un nuevo viaje, y mientras lo hacía, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rosa permaneció sentada en la mesa, observando las tazas frías. La conversación con Sofía resonaba en su mente como un compás desajustado. Las palabras de su hija gemela no eran solo ecos, eran llamados a despertar su propia vida, a encender las llamas de un deseo apagado. La idea de la dualidad era un peso, pero también una oportunidad, un desafío que nunca había imaginado enfrentar.
Esa noche, Rosa no podía encontrar consuelo en su cama. Su mente giraba en un ciclo frenético. Las dudas, los arrepentimientos, las decisiones que había tomado en el pasado, todas parecían estar enjuiciándola. Se preguntaba, ¿qué he hecho con mis sueños? ¿Por qué los he dejado morir? Las imágenes de lo que pudo ser una artista, una escritora, una madre que comparte sus pasiones la visitaban como fantasmas, recordándole lo que había sacrificado por su papel como madre. Decidida a no dejar que esos pensamientos la ahogaran, Rosa tomó una decisión. Ese mismo sábado, se inscribiría en el taller de arte que Sofía mencionó. Necesitaba explorar su propia creatividad, conectar los puntos de su vida que se habían desconectado. Iría a ese taller, no como madre, no para hacer un favor a Sofía, sino por ella misma. La idea de empezar a pintar la llenaba de un cosquilleo de nerviosismo y emoción, un indicio de que la vida aún podía ofrecerle sorpresas, de que podía volver a ser una artista, aunque fuese a riesgo de ser herida nuevamente. Los días que siguieron transcurrieron de manera diferente. Rosa se sintió impulsada a dejar de lado la aprehensión y enfrentar la incertidumbre. Se compró un caballete, pinceles y una paleta de colores vibrantes. Cada vez que se sumergía en el arte, sus preocupaciones se evaporaban y el fuego interno que creía extinto resurgía. Era un acta de resistencia, un manifiesto de que aún había vida en ella más allá del papel de madre. Sin embargo, cada sesión de pintura también traía consigo recuerdos dolorosos. Valentina, su hija mayor, parecía más distante, y la ausencia del diálogo sincero la atormentaba. La línea entre su búsqueda personal y su relación con Valentina se tornaba cada vez más borrosa. Sin el apoyo de su hija, Rosa se sentía perdida, como si hubiera tomado el camino equivocado. Con el taller de arte a la vista, un impulso de claridad golpeó a Rosa. Se dio cuenta de que nunca había sido incapaz de reunir coraje, simplemente había estado atrapada en un rol que la limitaba. Reconoció que debía reconciliarse con Valentina, abrir las puertas a una comunicación honesta. Cada pincelada podía ser una metáfora de la fragilidad de sus relaciones, un paso hacia la sinceridad. Pero, ¿cómo podía abordar una situación tan delicada sin crear más distancia? Rosa decidió que la mejor forma de comenzar a cerrar esa brecha era involucrar a Valentina en su proceso artístico. La invitó a una de sus sesiones, proponiendo un espacio compartido de creación donde ambas pudieran abrirse sin la carga de sus desavenencias. Era un riesgo, pero el deseo de volver a acercarse a su hija superaba cualquier temor. El día del taller llegó, y con él, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mientras se preparaba, Rosa sintió el tirón del pasado y el miedo de lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, no por el taller, sino por la expectativa de lo que significaría reconectar con Valentina en un nuevo contexto. Esa podría ser su oportunidad de iniciar un camino hacia el perdón, hacia una relación renovada. Al entrar al aula de arte, un soplo de vitalidad la envolvió. El olor a pintura fresca, el murmullo de excusas y risas de otros estudiantes, la sensación de pertenencia eran embriagadores. En ese momento, mientras observaba el lienzo en blanco frente a ella, supo que esta era una elección que no solo la definiría a ella, sino también a las mujeres que amaba. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de esperanza. Rosa se encontraba en la encrucijada de su vida, a punto de trazar un nuevo camino, uno marcado por la creatividad, la vulnerabilidad y la autenticidad que tanto anhelaba. Cuando se giró para buscar a Valentina, la puerta se cerró de golpe a sus espaldas y su mirada se congeló en el umbral. La figura de Sofía se mostraba nuevamente, sus ojos fijos en Rosa como si pudiera leer su alma. La tensión en el aire se palpaba, y con un leve movimiento de cabeza, Valle propuso, ¿tienen algo que contarme? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Rosa tragó saliva mientras el peso de la pregunta de Sofía se instalaba en su pecho.
Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como un tambor, marcando el compás de su ansiedad. La tensión era palpable. Sabía que debía abrirse, derribar las murallas que había construido durante años, pero la posibilidad de desvelar secretos que guardaba su alma le causaba un terror comprensible. La mente de Rosa comenzó a devorar posibles respuestas, medidas, justificaciones, pero la única verdad era que su vida estaba llena de capas ocultas y emociones a punto de estallar. Había estado tan enfocada en ser la madre que había olvidado que también era una mujer con su propia historia. Esta podría ser la oportunidad para reescribirla. Rosa dio un paso hacia Sofía, reuniendo un puñado de coraje en su pecho. Claro, Sofía, hay algo de lo que necesitamos hablar. La voz que pronunció esas palabras sonó más firme de lo que se sentía por dentro, pero era un inicio, el primer paso hacia la vulnerabilidad que tanto había eludido. La mirada de Sofía brillaba con curiosidad mezclada con preocupación. ¿De qué se trata, mamá? La pregunta era sencilla, pero sus ojos parecían clavarle una aguja emocional. Era un reconocimiento tácito de que esa conversación podía potencialmente abrir viejas heridas o, tal vez, sanarlas. Con cada palabra, Rosa trató de navegar por el laberinto de sus sentimientos encontrados. Siempre he sido tan consciente de lo que significaba ser madre, de lo que ha implicado para mí y, sin embargo, he dejado de lado muchas partes de mí misma. Sus palabras fluyeron, desnudando su reticencia. Había algo extraordinario en compartir su fragilidad, era casi liberador. Sofía la escuchaba con atención, lo que le facilitaba a Rosa explorar sus pensamientos y sentimientos más profundos. A veces siento que he dejado de ser Rosa para convertirme únicamente en mamá. Y sé que eso también ha afectado a Valentina. La verdad era como un estallido de colores en la paleta de su vida. Mientras hablaba, un torrente de emociones se desbordaba en su interior, miedo, remordimientos, y una punzada de esperanza. El silencio se instaló entre ellas. Rosa se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que hablaba de su interior sin miedo a ser juzgada. La sensación de tranquilidad que vino con ello la sorprendió. Pero esa sensación también despertó el entendimiento de que enfrentar sus propios demonios significaría abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Justo cuando pensaba que el peso de la verdad comenzaba a pesarle más en el corazón, Sofía rompió el silencio de nuevo. Mamá, yo, no espero que tenga que ser fácil para ti. Pero creo que reconectar con Valentina también podría significar reconstruir tu identidad. Te necesito a ti, a mi madre. Las palabras de su hija fueron un bálsamo cálido en medio de la tormenta. Rosa sonrió, pero había un matiz de tristeza en su mirada, una resolución lenta y profunda se formaba dentro de ella. Había llegado el momento de despojarse del miedo que había dominado su vida por décadas. La pintura y el arte ahora eran aliados en su lucha por encontrarse a sí misma, y tal vez el vínculo con su hija pudiera florecer en un nuevo lienzo. ¿Y si nos pintamos juntas? La idea surgió de repente, como un destello de luz. Podría ser nuestro primer paso hacia la conexión. Sus ojos brillaron intensamente, revelando una mezcla de alegría y temor. La invitación no solo ofrecía un espacio seguro, sino también un reto que presionaría sus límites. Sofía asintió, dibujando una sonrisa que irradiaba alivio. Me parece perfecto, mamá. La determinación crecía dentro de Rosa, propulsándola hacia adelante. Este sería su camino hacia el descubrimiento personal, pero seguiría siendo un viaje incierto. Sin embargo, había algo indescriptiblemente esperanzador en la promesa de un día nuevo, en la posibilidad de un renacer a través de la expresión artística compartida. A medida que las emociones se apoderaban de ellas. Un ruido sutil llamó la atención de Rosa. La puerta del aula se abrió bruscamente y una figura inesperada apareció en el umbral. Era Valentina, su rostro marcado por una mezcla de sorpresa y curiosidad al ver a su madre y a Sofía en una conversación tan íntima.
La abrumadora carga de su ausencia se sentía como un eco perdurable, y Rosa se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Puedo unirme? Valentina preguntó con un hilo de vulnerabilidad en su voz. El tiempo se detuvo en ese instante, el universo parecía haber conspirado para ponerlas a las tres juntas. Las palabras que se quedaron en el aire ofrecían un nuevo giro, perdón, arte y la oportunidad de sanar. Pero, sobre todo, de redescubrirse entre sí en ese crisol emocional que era la vida. Rosa sintió que el aire se espesaba a su alrededor cuando Valentina hizo su pregunta. Aquel instante suspendido se llenó de posibilidades, pero también de una inquietante presión. La mirada de su hija mayor se dibujaba con una mezcla de anhelo y miedo, como si aguardara la respuesta de un secreto guardado por generaciones. La tensión en el ambiente era palpable. Cada pulso en la sala parecía marcar el ritmo de los recuerdos no contados. Rosa miró a Sofía, luego a Valentina, y comprendió que ese momento, lejos de ser una interrupción, era una oportunidad invaluable. Habitualmente, las palabras se le antojaban difíciles de pronunciar, como si tuvieran un peso que podría aplastarla. Pero en ese instante, el impulso de compartir su verdad pesaba más que el miedo a la posible reacción de su hija. Valentina, comenzó Rosa, sintiendo que su voz resonaba como un eco en sus pensamientos. Hay cosas que necesitas saber sobre mí, sobre lo que me ha llevado a ser la madre que soy. El rostro de Valentina se iluminó con una mezcla de curiosidad y confusión. El deseo de saber más sobre su madre se reflejaba en sus ojos, y eso le dio a Rosa un nuevo impulso. Nunca he sido completamente honesta contigo sobre mis orígenes. Me doy cuenta de que mi historia te impacta más de lo que imaginas. Las palabras fluyeron, y con cada frase, Rosa desenterraba pedazos de su pasado que había mantenido a raya por mucho tiempo. Habló de la culpa que sentía, de la sombra de su vida anterior y de la parte de su ser que había permanecido oculta tras el papel de madre. Compartió cómo había dedicado sus años a cuidar a sus hijas, pero también cómo eso había significado negar su propia identidad. Siempre he vivido con el peso de que podría haber sido más, de que mis sueños se han desvanecido. La madre que ves ahora es solo una parte de lo que soy. Hay una Rosa que está ansiosa por volver a encontrarse, pero no sé cómo hacerlo, confesó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Valentina, impactada, escuchaba cada palabra, tomando conciencia del sacrificio que había hecho su madre. Lo que Rosa no esperaba era la reacción de Sofía, quien, visiblemente conmovida, tomó la mano de su madre en sus propias. Eso es lo que te hace humana, mamá. Todos tenemos partes de nosotros que no entendemos por completo. La conexión entre ellas se hacía más fuerte. La vulnerabilidad de Rosa se transformó en un poderoso vínculo entre las tres aún más allá de las fronteras de la familia. La experiencia artística que estaban a punto de emprender se vislumbraba como un medio no solo para crear, sino para sanar. Pero, en el fondo de su ser, Rosa también sentía una inquietante cadena de preguntas que amenazaba con romper su nuevamente adquirida estabilidad. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a su propia historia? La idea de redescubrirse a través del arte parecía a la vez un sueño y una aterradora responsabilidad. ¿Y si no me gusta lo que descubro?, murmuró la voz interior de Rosa como un eco distante. Esa duda, oscura y atractiva, se convirtió en una sombra que se arrastraba detrás de la luz de la revelación. Pero aquí, con sus hijas a su lado, sentía que no podía rendirse, que no podía dar la espalda a las verdades que le habían estado llamando. Mientras el silencio se asentaba en el aula, Rosa se enfrentó a sus hijas. Valentina, Sofía, estoy lista para intentar este viaje juntas. Si podemos crear arte unidas, quizás también podamos crear una nueva versión de mí. Al pronunciar estas palabras, un rayo de esperanza brilló en su pecho. Sin embargo, la duda continuaba acechando, la posibilidad de sus propios fracasos la mantenía en vilo.
Nunca había sentido la necesidad de enfrentarse a sus miedos de esta manera. Pero en su corazón, quería creer que el arte podría ser la respuesta, una flecha que apuntaba hacia una dirección más clara. Valentina frunció el ceño. ¿Estás segura, mamá? Todo esto suena complicado. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe, interrumpiendo la burbuja de conexión que intentaban tejer. Una figura oscura entró intempestivamente, y el aire se volvió denso. Rosa giró la mirada. Era el hombre que había perturbado su vida antes, un rostro conocido, pero con un aire diferente. El pasado, al fin, se manifestaba de manera inquietante, justo cuando ella comenzaba a reconstruir lo que había perdido. Esa entrada no solo podía despojarla de su avance, sino que exigía que enfrentara algo que había rechazado por demasiado tiempo. Y aquí estaba, a punto de descubrir que su verdad no solo era su historia, sino un eco de una vida que parecía nunca haberla dejado ir. La tensión en la sala se sentiría como una cuerda tensa, a punto de romperse. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, resonando en el silencio que siguió a la llegada inesperada de aquel hombre. La figura, con su presencia imponente y una mirada que parecía atravesar el tiempo, la hizo replantearse todo lo que había logrado. Rosa, dijo él, su voz profunda y resonante, como si se dirigiera a una parte de ella que había permanecido dormida. He venido a hablar contigo sobre lo que te pertenece. Las palabras resonaron en su mente como un clarín, demandando su atención. Su cuerpo se tensó, no solo por la sorpresa, sino por un reconocimiento instintivo del conflicto que representaba. La necesidad de descubrir lo que había en su interior prevalecía, pero el miedo a la confrontación con aquel pasado oscuro la paralizaba. Valentina y Sofía, atrapadas entre la confusión y el miedo, se miraron, buscando respuestas en los ojos de su madre. La energía del momento cambió, y en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, Rosa respiró hondo. Esa respiración se convirtió en su ancla en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que tengo que saber?, preguntó con voz firme, sintiendo cómo su vulnerabilidad se transformaba en una armadura, protegiéndola del tumulto exterior. No podía permitirse dar marcha atrás ahora que había comenzado a explorar su verdadero ser. El hombre pasó una mano por su cabello canoso. Tu vida ha estado marcada por secretos, Rosa. Hay partes de tu historia que no solo te afectan a ti, sino a todas las mujeres que vendrán después de ti. Si vas a seguir adelante con este viaje de autodescubrimiento, debes enfrentar lo que realmente ha sucedido. Mientras hablaba, algo en su voz resonaba con ecos de su pasado. Rosa miró a sus hijas. Estaban ahí, dispuestas a apoyarla, pero la magnitud de lo que se avecinaba se desplegaba como una tormenta que se agitaba en el horizonte. La idea de una segunda posibilidad, de la existencia de una gemela que había estado oculta, la golpeó con una fuerza renovadora. ¿Cómo puedes saber eso?, exclamó, más por la necesidad de afirmación que por real curiosidad. Su mente se debatía entre la incredulidad y la expectativa. Es tiempo de que conozcas la verdad, dijo el hombre, su mirada fija en Rosa, una mirada que prometía oscura revelación. Tu hermana ha estado buscando respuestas, como tú. Ahora, el camino hacia el arte y la sanación exige que ambos encuentros se realicen. La historia completa no está escrita solo desde tu perspectiva. Rosa sintió que el suelo se desdibujaba bajo sus pies. La verdad que había empezado a abrazar podía llevar a un camino lleno de sorpresas, sí, pero también de dolor. La presión de lidiar con la posible existencia de una hermana gemela la sacudía, empujándola a una nueva búsqueda que no había anticipado. A medida que la realidad de la revelación se asentaba en su mente, se dio cuenta de que el arte, el proceso que la había invitado a sanar, también podría convertirse en su vía para comprender lo que había perdido, para descubrir lo que realmente significaba ser Rosa. ¿Y si no la quiero encontrar?, se preguntó en voz baja, casi para sí misma. La inquietante voz dentro de ella cuestionaba su determinación.
Pero esta pregunta era diferente, surgía de un deseo de proteger lo que había empezado a construir con sus hijas. No tienes que decidirlo ahora, dijo el hombre, ofreciéndole espacio. Pero entiendo que el peso de tu historia requiere tiempo y valentía. Solo ten presente que descubrir la verdad puede ser la llave que te abra la puerta a ti misma. Ese concepto resonó como un mantra en su cerebro: descubrir, abrir, enfrentar. El eco de la incertidumbre empezó a matizarse con una sensación de propósito revitalizado. Rosa se encontró en un cruce de caminos, donde el arte y la vida se entrelazaban, donde el pasado y el presente se redefinían. Mientras el hombre se preparaba para marcharse, dejó en el aire una advertencia: las decisiones que tomes ahora no solo afectarán tu vida, sino también el legado que dejarás. Recuerda, Rosa, no estás sola en este viaje. La puerta se cerró tras él, y un peso inusitado se cernió en la sala. Rosa sintió cómo su corazón se aceleraba, pero en esa aceleración, vislumbró la oportunidad de renacer. La conexión que había forjado con Valentina y Sofía no era un final, era el inicio de algo mucho más profundo. La historia que estaba a punto de descubrir podía ser dolorosa, pero también era su historia. Rosa se giró hacia sus hijas, preparándose para abrirse aún más a lo que venía. Chicas, hay algo más que debemos explorar juntas. Mi pasado está mucho más entrelazado con ustedes de lo que imaginamos. ¿Están listas? Las miradas afirmativas de Valentina y Sofía llenaron la habitación con un nuevo aire de determinación. Pero mientras hablaban de su futuro, una sombra en la ventana atrajo la atención de Rosa. Su intuición se agudizó ante el nuevo misterio. ¿Sería su hermana? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el camino se tornaba cada vez más intrincado. Rosa respiró hondo, sintiendo el peso de la historia que aún no había desenterrado. La revelación de su posible gemela se asentó en su mente como una niebla espesa. Con cada instante que pasaba, el deseo de descubrir la verdad se volvía más insistente y urgente. No podía seguir ignorando las preguntas que habían resurgido con la llegada del hombre enigmático. ¿Y si la sombra en la ventana es ella?, pensó, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. La incertidumbre se mezclaba con la posibilidad de una conexión que podría cambiarlo todo. La decisión de explorar más allá de su zona de confort emergía como un nuevo horizonte. Se dirigió a la ventana, y su mente divagó entre recuerdos olvidados y anhelos reprimidos. Necesitaba hacer una lista de sus prioridades y entender qué quería realmente de esta situación. La disciplina que había cultivado en su camino hacia el arte podría ahora ser su aliada en este viaje hacia lo desconocido. Junto a las niñas, tomó los materiales de pintura y comenzó a escribir en un lienzo en blanco. La verdad me espera, trazó con su pincel, las letras fluyendo de sus manos. A medida que el pigmento se mezclaba en la tela, había un eco de su propia historia comenzando a manifestarse. Me aferra a mi pasado, pero también crea un futuro. Valentina y Sofía se acercaron, observando cómo su madre transformaba su miedo en color. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sofía, con una preocupación genuina en sus ojos. Lo estoy, hijas. Estoy en un viaje hacia la verdad, y quizás eso signifique también enfrentar miedos que nunca imaginé. Eso era cierto. Mientras pintaba, Rosa se sintió más viva que nunca. La creación se convirtió en un reflejo de su proceso interno, el caos y la serenidad compartían espacio en la misma obra. ¿Y si la encuentro?, se preguntó de nuevo, mientras sus dedos deslizaban los colores. ¿Cómo será nuestra relación? ¿Cuán profunda puede ser esa conexión? Era un dilema emocional que requería respuesta. Podía buscar a su hermana para completar un rompecabezas, pero se preguntaba si también implicaría abrir viejas heridas. El arte le ofrecía una válvula de escape, un lugar donde podía explorar estas preguntas. Pero el dilema continuaba: adentrarse en el pasado podría poner en riesgo la estabilidad que había construido para sus hijas.
¿Estaba dispuesta a asumir ese riesgo? Lo que decida afectará a todas nosotras, murmuró, tomando en cuenta las decisiones que se avecinaban. Miró a sus hijas, sintiendo la necesidad de compartir más que solo su arte. Chicas, este viaje no es solo mío. Afectará nuestro futuro como familia. Valentina, siempre perceptiva, respondió, ¿podemos ser parte de este descubrimiento, mamá? Sabemos que hay verdades que debemos enfrentar juntas. El compromiso de sus hijas se sintió como un ancla en medio de su tormenta emocional. Rosa podría haber tenido miedo, pero la fuerza que sentía al tenerlas a su lado era un recordatorio de que no estaba sola. Las emociones corrían por sus venas, avivando su curiosidad. Podía código de secretos entrelazados, se movía más allá de la mera curiosidad personal y se transformaba en la creación de oportunidades para reconstruir. Mientras terminaba la primera capa de su obra, un pequeño atisbo de satisfacción la llenó. El miedo aún existía, pero finalmente había tomado la decisión de explorar su historia, de crear un camino hacia el futuro. No podía esperar más, el tiempo apremiaba. La sombra en la ventana la llamó nuevamente. Esta vez, sin titubear, decidió que el próximo paso sería más guerrero y menos espectador. Con una determinación renovada, se enderezó y se dirigió a sus hijas. Necesitamos buscar respuestas. Contactaré a quien pueda ayudarme a encontrar a mi hermana. Justo cuando estaban discutiendo cómo llevar a cabo esa búsqueda, un sonido sutil, casi imperceptible, interrumpió su conversación. Rosa giró la cabeza, y el susurro de una carta empujada por el viento atrajo su atención. ¿Sería la clave para un descubrimiento aún más profundo? La sensación de que algo importante estaba por revelarse hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Rosa se acercó con cautela a la carta, sintiendo cómo su corazón latía con anticipación. El papel estaba arrugado, como si hubiera pasado tiempo vagando en la brisa, y en su mente se dibujaba la posibilidad de un contenido que podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas, desenrolló la carta, cada pliegue y rasguño del papel parecía contar una historia propia. Al leer la dirección, un escalofrío le recorrió la espalda. Era de un notario, un nombre que resonaba con el pasado que tanto había intentado evadir. La revelación de que existía una conexión tangible con su historia la envolvió en un torbellino de emociones contradictorias, esperanza, miedo y una urgencia incesante por entender. Quien lo envió, se preguntó en voz alta, desearía poder compartir este momento con sus hijas. Volvió su atención hacia ellas, quienes observaban expectantes, como si no pudieran captar completamente la magnitud de lo que su madre acababa de descubrir. Esta podría ser la clave para encontrar a tu hermana, dijo, sintiendo que la fatiga emocional se transformaba en renovada energía. Mientras las palabras de la carta cobraban vida en su mente, Rosa entendió que la búsqueda no era solo para hallar a su gemela, sino también un viaje de redescubrimiento personal. Durante años, había construido su vida sobre los cimientos de un pasado que había decidido ignorar. Ahora, estaba frente a una bifurcación que la obligaba a confrontar todo lo que creía conocer sobre sí misma. ¿Estaba lista para deshacer el tejido de su identidad en busca de respuestas? Cada respuesta me llevará a nuevas preguntas, reflexionó, sabiendo que en esta búsqueda se ocultaba la vulnerabilidad de la verdad. No sé qué puedo encontrar. En ese instante, el impulso de seguir adelante superó cualquier vacilación. Se convertiría en investigadora de su propia historia. Vamos a buscar ayuda. No lo haré sola, propuso, sintiéndose más fuerte al enmarcar su decisión dentro del contexto familiar. Las palabras resonaban con un nuevo propósito: juntas, encontraremos la verdad. Las niñas asintieron, sus rostros reflejando la mezcla de emoción y preocupación. No era solo una cruzada de su madre, sino un viaje familiar que nunca habían anticipado. El proceso de localización de su hermana sería un esfuerzo compartido que, en su mente, les unificaría de una manera inesperada.
Mientras el día se desvanecía, Rosa comenzó a trazar un plan. Decidió investigar el pasado de su familia en un archivo local. Navegaría por nombres, fechas y documentos que podrían encaminarla hacia la revelación definitiva. La forma en que sus pensamientos se organizaban, detallando destacadamente los pasos, le recordaba a su arte. Había un paralelismo en la creación de un lienzo y la creación de su historia, cada decisión era como un trazo que definía una obra en su totalidad. El día siguiente amaneció con un objetivo claro. A medida que se preparaba, sintió una conexión intensa con el arte que había empezado el día anterior. Decidió hacer una segunda pieza, un mapa emocional que visualizara su búsqueda. Un lienzo que no solo representara el pasado, sino que también simbolizara su viaje hacia los descubrimientos que estaban por venir. La cultura de búsqueda, de exploración personal, se había entrelazado con su vida familiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el arte era su herramienta más poderosa. Al ir más allá de sus inseguridades, estaba creando un espacio emocional donde su familia podía crecer. La pieza se convertiría en un retrato de sus deseos, sus temores y la inquietante esperanza de lo que pudiera encontrar. Sin embargo, a medida que tejía la narrativa de su vida en el lienzo, un nuevo pensamiento la inquietó. ¿Y si la verdad que encontrara no era lo que esperaba? Esa pregunta latía en su mente con un peso angustiante, llenándola de una mezcla de ansiedad y determinación. La inminente confrontación con la realidad exigía una respuesta. Decidida, se propuso buscar al notario. Había llegado el momento de enfrentar su pasado, y con cada paso que daba hacia adelante, el eco de sus decisiones resonaba más intensamente. La búsqueda de su hermana comenzaba a tomar forma, pero la incertidumbre de su futuro se cernía sobre ella. El desafío de enfrentar lo desconocido apenas había comenzado. En ese instante, una nueva carta, esta vez en su bandeja de entrada digital, llegó a su correo. Una solicitud de un desconocido, reclamando información sobre su propia historia familiar. ¿Era casualidad o el universo le estaba tendiendo una trampa? El titubeo se vertió en su espíritu, y de nuevo, el peso de una nueva revelación se instaló. ¿La verdad la liberaría o la hundiría más en el misterio? Rosa respiró hondo, la nueva carta iluminaba una inquietud que creía haber dejado atrás, desgarrando la calma que había intentado construir. Se acercó otro paso más a su computadora, la pantalla reflejaba una luz azulada que parecía burlarse de su incertidumbre. Al abrir el mensaje, sus ojos se expandieron al leer las primeras líneas, las palabras, como flechas, atravesaron su mente, haciéndola tambalear entre la incredulidad y la necesidad de una respuesta. El remitente hablaba de encuentros pasados, de conexiones familiares que ella nunca había imaginado. ¿Cómo podía saber este extraño no solo de su historia, sino de su hermana perdida? Era una carga pesada la que se instalaba en su corazón, la carga del conocimiento que no sabía si quería soportar. Se sintió en un cruce, con una dirección hacia el misterio y otra hacia el remordimiento. «Debo responder», murmuró, su voz apenas un susurro. Miró a sus hijas, quienes, aún sin comprender la magnitud de la situación, parecían captar el hilo de su angustia. Esto las trataba a todas, estaban inmersas en su búsqueda y el miedo le daba un rostro desconocido. La posibilidad de tener una hermana, un lazo de sangre que había permanecido oculto, hacía que su piel se erizara. Fue entonces cuando recordó la carta del notario. Debía tomar acciones concretas. El arte que había comenzado a tejer no solo era un mapa emocional, sino también una proyección de su deseo más profundo, conectar los fragmentos de su vida. Esa conexión, sin embargo, venía cargada de un costo. Con cada nuevo descubrimiento, la posibilidad de perderse a sí misma en el laberinto de su historia se hacía más real. «Me siento abrumada», admitió, aunque solo lo pensó, palabra por palabra dirigida a su reflexión interna más que a sus hijas. Era el momento de confrontar sus propios temores,
Había decidido emprender esta búsqueda, pero lo que no sabía es cómo afectaría su relación con su propia identidad. Inmediatamente, se sentó en la mesa, el lienzo ya estaba allí, esperando pacientemente. Necesitaba una salida, un lugar donde canalizar ese remolino de emociones. Mientras comenzaba a trazar líneas en el lienzo, cada trazo representaba una parte de su historia, un periodo de su vida que necesitaba ser revisado. Su mano se movía por el lienzo, un reflejo de su mente que trataba de aferrarse a algo tangible en medio del caos. Cada color que elegía representaba una faceta de su viaje, la tristeza del ocultamiento, la esperanza del reencuentro, el miedo al rechazo. Se detuvo un momento y se permitió urdir un nuevo recuerdo, el día en que había tomado la decisión de ser madre soltera, de luchar sola por el bienestar de sus hijas. Esa decisión había sido el primer paso hacia su reinvención, un acto que nunca imaginó que llegaría a ser tan complejo. Pero, a medida que avanzaba, una inquietud crecía en su interior. ¿Cuál sería el impacto de sus descubrimientos en sus hijas? ¿Y si su hermana era diferente a lo que había soñado? Las preguntas la acechaban, como sombras alargadas que oscurecían su trabajo. Con cada trazo, Rosa se encontraba más decidida a descubrir la verdad, pero la ansiedad se convertía en compañera constante. Miró la carta que había recibido, la leyó nuevamente e intentó buscar una vía de conexión. Haciendo un breve balance de su situación, decidió responder al desconocido. Había en su interior la necesidad de explorar este laberinto, de abrirse a posibilidades que antes consideraba imposibles. Y mientras escribía sus preguntas, una voz crítica surgió en su mente, cuestionando la decisión. ¿Por qué arriesgarte a abrir viejas heridas?, se preguntaba. Sin embargo, al instante, otro pensamiento la reconfortó. Este viaje no era solo para encontrar a su gemela. Era su oportunidad para liberarse de los miedos que la ataban, para crecer y desarrollarse más allá de lo que había sido hasta ahora. Una búsqueda que no solo implicaba un encuentro físico, sino un encuentro profundo consigo misma. Cuando pulsó enviar, una mezcla de euforia y temor la invadió. Había cruzado una línea, pero al mismo tiempo, las dudas la acechaban. ¿Qué respuesta habría del otro lado? ¿Estaría lista para lo que viniese? Con el lienzo a su lado, empezó a trabajar de nuevo, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. Al día siguiente, se prometió ir al notario. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido con todo el coraje que había acumulado en este tiempo. Pero mientras se preparaba, un nuevo correo llegó, esta vez con un anexo, una foto de su hermana. Miró la imagen y, con un grito ahogado, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Rosa se sentó en la mesa de su cocina, la foto de Sofía temblando entre sus manos. La similitud era innegable, aunque diferentes en apariencia, había algo en la forma en que miraba a la cámara que resonaba profundamente en su interior. Era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, esperanzas y el deseo de conexión. En ese momento, el hilo de su vida cambió de rumbo. Se levantó y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que vio allí, con líneas de preocupación marcadas en su frente, estaba en un viaje de transformación. Tomó una respiración profunda y realizó una promesa silenciosa: no permitiría que el miedo la dominara. Finalmente estaba lista para enfrentar su pasado y construir un futuro en el que el amor fuera la base de su vida, no la culpa. La cita con el notario se llevó a cabo en un pequeño despacho lleno de libros y documentos. Al entrar, el aire estaba cargado de la certeza de lo que significaba. Cada paso hacia la mesa era un paso hacia el descubrimiento. El notario, un hombre mayor con un aire amable, la recibió con una sonrisa hospitalaria. Rosa, bienvenidos. He estado esperando hablar contigo sobre la herencia de tu familia. Su voz era tranquila y su presencia parecía disipar un poco de la ansiedad que la envolvía.
Rosa se sentó y sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza ante la oportunidad de desenterrar herencias físicas y emocionales que había ignorado por demasiado tiempo. A medida que el notario desglosaba documentos, la conversación se volvía más fluida. Rosa compartía detalles sobre su vida, sus elecciones y, por fin, la existencia de Sofía. Cada palabra se sentía como una expresión de liberación, un flujo de confesiones necesarias para construir el puente que uniría su vida con la de su gemela. La revelación de su historia se sucedía de manera caótica, y Rosa, por fin, sentía que estaba tomando el control. No soy solo una madre. Soy Rosa, una mujer con un pasado, con sueños y anhelos que también necesitan ser reconocidos, se le escapó, como si por primera vez podría respirar con libertad. El notario escuchó con atención y al finalizar la conversación, le mostró un documento que cambiaría su vida. Este es un registro que incluye la dirección de Sofía y detalles sobre su vida. Estás a un paso de conocerla. El sonido del papel al deslizarse por la mesa se sintió como un latido profundo en su pecho. Por mucho tiempo había mantenido secretos, y ahora, la verdad estaba a su alcance. En ese instante, una determinación ardiente encendió su espíritu. En lugar de temer a lo desconocido, quería abrazar cada fragmento de la experiencia que se estaba presentando. Esa tarde, al llegar a casa, habló con Valentina y Sofía acerca de su encuentro con el notario y los documentos que había recibido. Las palabras salían de su boca como un torrente, cada relato era acompañado por la emoción cruda de lo que significaba estar en la cúspide de un nuevo capítulo. He tomado una decisión. Quiero contactarla. Quiero conocer a Sofía. Las luces titilantes de la ciudad a través de la ventana parecían reflejar un nuevo horizonte. Valentina y Sofía, sentadas en la mesa, intercambiaron miradas cómplices. ¿Estás lista para eso, mamá?, preguntó Valentina con una mezcla de preocupación y apoyo en su mirada. Sé que será un camino lleno de incertidumbre, pero esta vez estoy dispuesta a enfrentar lo que venga, dijo Rosa firmemente. Era un acto de amor hacia sí misma y también hacia ellas. Valentina tomó la mano de su madre, ofreciendo su fortaleza. Sofía hizo lo mismo, entrelazando sus dedos con los de Rosa. Juntas, las tres cerraron un círculo de apoyo genuino. Aquella conexión se estaba fortaleciendo, el tejido de su relación se renovaba y expandía. No solo se trataba de descubrir a Sofía, ese proceso de redescubrimiento estaba transformando a Rosa en una mujer que abrumaba su propia vida, aprendiendo a ser así. Con el aliento entrecortado por la anticipación, envió el primer mensaje a Sofía. En él, se expuso con sinceridad, no había más caminos ocultos, solo el deseo de conocer a la persona que había sido parte de su vida desde el principio. No sé qué esperar, pero estoy lista, terminó el mensaje y pulsó enviar. El eco de esa decisión reverberó en su pecho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rosa comenzó a asistir al taller de arte con regularidad, inmersa en la pintura. Cada lienzo se convertía en una ventana donde sus ansiedades se manifestaban. Pintaba a sus hijas, a la vida en sus diversos matices, y la sensación de creación le dio fuerza. A medida que la noticia sobre su búsqueda se expandía en el aula, sus compañeros la apoyaban, dejando caer frases de aliento que alimentaban su decisión. Cuando finalmente recibió respuesta de Sofía, su corazón se detuvo. Las palabras en la pantalla eran un abrazo, una invitación a un primer encuentro. He estado esperando este momento toda mi vida, decía, cada letra resonaba con promesas, con historias por compartir. El día que marcó en el calendario se convirtió en su nueva esperanza, el símbolo de un nuevo inicio. El día llegó, y Rosa sintió un torbellino de emociones, su determinación había crecido desde el primer mensaje. Vislumbró el reflejo de su vida en este encuentro, un encuentro que prometía abrir nuevas puertas y cerrar viejas heridas. Sabía que, independientemente del resultado, había logrado un paso crucial en su viaje personal,
abrazar quién era y aceptar los tesoros y desafíos del pasado. Sofía llegó puntual, y cuando Rosa la vio, algo en su corazón se transformó. La conexión fue instantánea. Ambas se reconocieron no solo como gemelas, sino como mujeres que habían vagado por caminos paralelos, cada una experimentando su propio viaje. El abrazo que compartieron fue sincero, y Rosa sintió que un peso se aligeraba en su pecho. «Estoy aquí, y no me iré», susurró, una promesa que resonaría más allá de cualquier palabra. Finalmente, la búsqueda que había comenzado como un cúmulo de incertidumbres se había transformado en una hermosa red de conexiones. Rosa, Valentina y Sofía estaban unidas, construyendo un lazo afianzador que nunca antes había existido. La historia familiar que una vez estuvo llena de secretos, había comenzado a florecer con amor y aceptación. La realización fue clara, cada paso dado había sido crucial, y había conducido a un nuevo destino donde el amor y la verdad reinaban abundantes. Al volver a casa después de su primer encuentro, Rosa sintió que había cruzado un umbral, esa dualidad que la había acompañado durante tanto tiempo ya no era un lastre, sino la esencia de su vida. No solo había encontrado a su hermana, sino también un rayo de luz en su propia búsqueda de identidad. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que esta nueva realidad no solo la definiría a ella, sino a toda su familia. Y así, con una conexión renovada y la determinación de continuar explorando su propia historia, Rosa finalmente alcanzó el verdadero sentido de completud. La vida era un juego de colores, un collage de pasados entrelazados, donde su historia como madre, como artista y como mujer resplandecía con un nuevo brillo. Todo estaba empezando a tener sentido. Este era el logro de una transformación profunda, había conquistado al fin la verdad oculta de su propia existencia y la conexión con Sofía. Rosa se sentía más fuerte al abrazar su identidad, y estaba decidida a vivir su vida con autenticidad y plenitud, transformando cada experiencia en arte. Había demostrado que el amor siempre prevalece, y esa era la mayor victoria de todas. Es el momento de que ustedes, los verdaderos fans de historias de superación personal, tomen acción. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vivan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos. ¿Qué necesitan ver esta conclusión? Su apoyo es vital, este es el momento de mostrar su compromiso con el canal.